Samuel siempre había sido un hombre solitario. Después de una vida de ajetreo en la ciudad, decidió mudarse a una pequeña cabaña en medio de un bosque remoto, buscando paz y un respiro del bullicio. El bosque que rodeaba su nueva casa era denso, oscuro y casi impenetrable en algunas partes. Los árboles eran altos, casi asfixiantes, y el silencio que reinaba en el lugar era tan profundo que a veces se volvía inquietante. Pero a Samuel le gustaba esa soledad. O al menos al principio. La primera vez que lo escuchó fue al anochecer. Estaba sentado en el porche de su cabaña, tomando un té y disfrutando del atardecer, cuando sintió un cambio en el aire. Algo casi imperceptible. Un susurro lejano. Samuel se tensó. Miró hacia los árboles, pero no vio nada. Pensó que era el viento entre las ramas. Samuel. Esa fue la primera palabra. Un murmullo débil, arrastrado por el viento. Se levantó buscando el origen, pero el bosque estaba vacío. No había nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero decidió ignorarlo. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, el susurro volvió, más fuerte. Samuel, ven. Era una voz femenina, seductora y perturbadora a la vez. Samuel encendió la lámpara junto a su cama y miró a su alrededor, su corazón acelerado. Sabía que no podía ser real. Debía estar soñando o quizás su mente le jugaba una mala pasada después de pasar tanto tiempo solo. Con los días, los susurros se hicieron más constantes. No solo lo llamaban por su nombre, sino que lo tentaban, lo provocaban. Empezaba a escuchar frases fragmentadas, palabras ininteligibles, como si las voces hablaran entre sí, discutiendo, planeando. Cada vez que salía al bosque el sonido lo seguía, como si los árboles susurraran secretos oscuros solo para él. Y entonces una noche las voces se tornaron mucho más claras. Mientras caminaba por el borde del bosque, escuchó algo que le heló la sangre. Estamos cerca. Samuel. Las palabras no eran un simple susurro esta vez. Eran más definidas, más presentes. Samuel sintió que lo observaban, que el bosque mismo respiraba a su alrededor. Sabía que algo lo llamaba desde lo profundo, algo que no podía ignorar. Las noches se volvieron insoportables. Samuel ya no dormía. Se pasaba las horas despierto, escuchando los murmullos que parecían venir de todas partes. Algunas noches las voces se volvían más agresivas, casi gritando, otras veces se reían, una risa amarga y burlesca. Samuel, ven con nosotros, estamos esperándote. Cada vez que intentaba salir al bosque para averiguar lo que sucedía, se encontraba caminando en círculos. El paisaje cambiaba, los árboles parecían moverse, como si el bosque estuviera vivo y jugara con su mente. Las voces lo seguían, retumbando en sus oídos, incluso cuando se cubría los oídos con las manos. Pero una noche, todo cambió. Era la medianoche cuando Samuel finalmente decidió que no podía más. Las voces habían llegado a su clímax, resonando con una fuerza sobrenatural, exigiéndole que se adentrara en el bosque. Armado con una linterna y un cuchillo, salió de la cabaña, decidido a poner fin a lo que fuera que lo estuviera atormentando. Con cada paso que daba, las voces se volvían más fuertes, más insistentes. Más profundo, Samuel. Ven con nosotras. El viento rugía entre los árboles, pero no había frío. La atmósfera era opresiva, sofocante. La oscuridad del bosque parecía tragarse la luz de su linterna, dejando apenas una débil aura alrededor de Samuel. De repente los susurros cesaron. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, tan profundo que parecía antinatural. Fue entonces cuando la vio. En el claro, rodeada de árboles que se curvaban sobre ella como guardianes, había una figura femenina. No tenía rostro, solo una sombra vaga y distorsionada que se deslizaba entre los árboles. Su vestido parecía moverse como si estuviera bajo el agua, y aunque no podía ver sus ojos, Samuel sabía que lo estaba mirando. Samuel, susurró la figura. Ven con nosotras. Su voz era una mezcla de cientos de voces, todas hablando al unísono. Era hipnótica, imposible de resistir. Samuel sintió que sus piernas se movían por su cuenta, acercándose lentamente a la figura. Quería detenerse, pero su cuerpo no le respondía.
Cuando estuvo a solo unos metros de la figura, el aire a su alrededor cambió. Un olor fétido como a carne podrida llenó el lugar. La figura extendió una mano negra, retorcida, y Samuel pudo sentir la muerte misma emanando de ella. Todo el bosque se oscureció a su alrededor. Las voces volvieron, pero esta vez no lo llamaban. Esta vez gritaban, reían, celebraban. Ya eres nuestro. Las ramas de los árboles empezaron a moverse, retorciéndose como si estuvieran vivas. Atravesaron el suelo y se enredaron en sus piernas, brazos y cuello. Samuel intentó gritar, pero no pudo. El aire se fue de sus pulmones mientras la figura femenina se desvanecía lentamente en la oscuridad, y las sombras del bosque lo envolvían por completo. Al amanecer, la cabaña estaba vacía. Samuel había desaparecido, y aunque sus pertenencias seguían intactas, nadie volvió a verlo. Los lugareños evitaban ese bosque susurrando que los que entraban nunca volvían, pero siempre se escuchaban esas voces. Voces que llamaban a los incautos desde lo profundo, esperando atraer a otro desafortunado. Y si alguna vez te acercas lo suficiente, quizás las escuches también.